Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios. En este video queremos presentar como una introducción a este gran tema sobre preguntas y respuestas en torno a la Biblia, a la Sagrada Escritura. Tendremos otros videos en donde profundizaremos elementos básicos en torno a lo que significa la Biblia. Y también, pues, como siempre, procuramos dar respuesta a las inquietudes de los fieles en torno a lo que significa la Biblia para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de fe en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. El objetivo que nos planteamos para este encuentro es presentar respuestas a preguntas básicas sobre la Biblia como horizonte para nuestra formación bíblica. Sabemos que es el elemento esencial también para alimentar y fortalecer nuestra vida de fe, nuestro camino espiritual. Como siempre, invitamos a quienes nos siguen en nuestros videos por YouTube, que podamos siempre leer la descripción de los videos en donde dejamos elementos que queremos ofrecer como ayuda para continuar en ese proceso de formación, en ese proceso de crecimiento espiritual, en ese proceso de profundizar nuestro seguimiento de Cristo. Nuevamente, bienvenidos. Presentemos a Dios nuestro corazón. Le presentamos a Él nuestra vida, nuestros proyectos, nuestra existencia. Dejamos todo en sus manos y nos comprometemos con Él a esa búsqueda, en esa respuesta al seguimiento de su Hijo Jesucristo. Dios y Padre, la revelación de tu amor a través de tu creación, de tu palabra escrita, de tu Hijo Jesucristo, de los acontecimientos en la historia, de nuestra vida personal, de nuestros familiares y amigos, de la comunidad, nos impulse a crecer en la reflexión de la salvación que tú nos regalas, de tu voluntad para nuestra vida, de tu proyecto para la humanidad, y ser testigos de tu amor, de tu evangelio y de tu reino en medio del mundo. Amén. Vamos a iniciar con una presentación de un horizonte en torno a lo que significa la revelación bíblica, y para que podamos nosotros ir profundizando en lo que significa para nosotros esta realidad que es para nuestra salvación. En primer lugar, cuando hablamos de Biblia, pues como lo sabemos, pues es un término que significa biblioteca o colección de libros. Y cuando estamos hablando de Biblia, pues estamos hablando también de la Sagrada Escritura. Son términos que son pues sinónimos, y estos términos implican una misma realidad. Y pues la Biblia o la Sagrada Escritura, pues es esa revelación que se ha dado a los hombres. ¿Es una revelación de qué? Es una revelación del amor de Dios. Dios que se revela a la humanidad. Es el amor de Dios por cada hombre. Es el amor de Dios por el ser humano. Entonces, la Sagrada Escritura, la Biblia, pues contiene esa revelación del amor de Dios por la humanidad. Ahora bien, esa revelación pues inicia en la creación. Y esa es quizás una de las razones por las cuales el libro del Génesis
pues está en el primer lugar o en el primer puesto en la Biblia, o es el primer libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque es que con la creación Dios ya se está revelando. Pero también Dios continúa adelante y Dios forma ese pueblo de Israel. Allá con todo el tema de, pues desde aquí, pues está todo el tema de Abraham, haré de ti un gran pueblo, allá está todo el tema de Moisés, luego el tema del desierto, etcétera. Luego viene el tema de Jacob, que pasa a llamarse Israel, sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, Egipto, etcétera. El pueblo por el desierto. Aparece también, pues con ese caminar de todo ese pueblo, en toda esa historia, aparecen los profetas, aparecen también allá los profetas con la monarquía. Recordemos allá David y Salomón como cúspide de la monarquía en Israel, pero también ese anuncio de ese Mesías, de ese Salvador anunciado por Dios, no solamente a su pueblo, sino a la humanidad. Y luego de esa venida del Mesías, pues aparece el tiempo de la iglesia. Y esa iglesia que está llamada a continuar el anuncio del evangelio de la salvación hasta la plenitud de los tiempos. Entonces, aquí podemos también analizar algo, que esta revelación de Dios a través de la Sagrada Escritura no es algo estático, sino que es algo que empezó con la creación y se ha dado a lo largo de la historia. Y esa revelación pues camina hacia una plenitud de los tiempos. Es Dios que camina con el hombre, es Dios que camina con la humanidad, es Dios que camina con el ser humano día a día. Y esa revelación de Dios a los hombres, pues es también una llamada. Dios revela su amor. Dios le dice al hombre, yo te amo, y lo llama. Por eso hablamos nosotros en la vida cristiana de la vocación, porque Dios nos llama y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Y a la vez que nos llama, pues en esa revelación encontramos también el camino para responder al amor de Dios. Entonces podríamos pensar que es algo casi como en círculo. Dios que revela al hombre, a la humanidad su amor, le hace una llamada, le indica el camino y a la vez le ayuda a responder a ese amor que él mismo nos ha revelado. Muchas veces tenemos dudas, muchas veces tenemos situaciones en donde se llega a preguntar, ¿dónde está Dios? Y pues aquí encontramos esa respuesta. Él nos ha revelado su amor y nos ha revelado su amor por cada uno de nosotros, por la humanidad. Nos invita a seguirlo en su Hijo Jesucristo, nos indica el camino y también nos ayuda a responder a esa llamada que Él nos hace en el camino del amor. Surge una primera pregunta en torno a la revelación bíblica. ¿Qué tiene que ver con mi vida lo escrito hace siglos? Porque pues fácilmente el último libro que se escribió y que hace parte de la Biblia o de la Sagrada Escritura, pues ya tiene 2000 años de escrito más o menos. Y entonces, ¿qué tiene que ver con mi vida lo escrito hace siglos? La Biblia, o también si hablamos de la revelación bíblica o también de la Sagrada Escritura, pues en ella
Dios se relaciona amorosamente con cada persona. No podemos ver una relación diferente de Dios con el hombre, sino en el amor. Cuando Dios nos habla, es en el amor. Cuando Dios nos invita, es en el amor. Cuando Dios nos corrige, es en el amor. Y entonces, a través de esa revelación, pues Dios se relaciona conmigo. Dios se relaciona con cada hombre, con cada ser humano. Y esa relación es personal e intransferible. Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. Dios nos llama a cada uno con los dones que Él mismo nos dio. Dios también nos llama con la debilidad que cada uno reconocemos en el corazón. Porque Dios nos ama como somos, pero nos hace esa llamada a crecer, nos hace esa llamada al camino de la plenitud en su Hijo Jesucristo. Y no es otro camino que el amor. El mensaje que Dios envía, que Dios revela, es para toda cultura. La Biblia, por eso se ha traducido a tantos idiomas, porque el mensaje de Dios, la revelación de Dios, la revelación de su amor es para toda cultura, para toda la humanidad. Muchas veces nosotros vemos o pensamos que una imagen religiosa es universal. Y aquí tenemos esta imagen que la situamos en el continente africano, una imagen de Jesús. Y es como ellos ven a Jesús. La revelación bíblica, la revelación de Dios es para toda cultura, para todo pueblo y también para todo tiempo. Esa revelación no se queda como desgastándose en una época, no. Ese mensaje es para todo tiempo, para toda la historia. Y aquí, por ejemplo, también vemos una imagen de la Virgen muy oriental, podríamos decir, una imagen de la Virgen con el niño Jesús dentro de una cultura japonesa. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios está llamada a insertarse, es lo que se llama la inculturación de la fe, insertarse en cada pueblo, en cada cultura. Y nosotros estamos llamados a abrir también nuestros horizontes para no cerrarnos, sino abrir siempre más y más nuestro corazón. Y así como Dios se revela a todos los pueblos, que también nosotros podamos tener ese horizonte para contemplar esa revelación de Dios a toda la humanidad y durante toda la historia. Dios nos busca en toda circunstancia. Dios nos busca en cada situación de vida. Dios nos busca en cada momento que vivimos en nuestro peregrinar por el mundo. Estamos llamados a acercarnos con fe a su palabra. Y aquí tenemos también la tarea aquí me parece interesante como este espiral que tenemos aquí, porque hace referencia no solamente a los ciclos litúrgicos que tenemos en la liturgia de la palabra para la celebración de la Eucaristía. Y si estamos llamados a acercarnos con fe a su palabra, pues también el apóstol San Pablo en la carta a los romanos nos recuerda que en definitiva la fe surge de la predicación. Entonces están como los dos polos en este espiral. Por un lado, necesitamos acercarnos con fe
a la palabra que Dios nos revela. Pero también Dios fortalece nuestra fe, pues a través de su palabra. Entonces, cuando el apóstol San Pablo dice, ¿cómo van a creer si no hay nadie que les anuncie? Pues está haciendo referencia a esto. La fe surge de la predicación, la fe surge de meditar la palabra de Dios, la fe se fortalece en ese acercarnos a la revelación bíblica. Y en la medida en que nos acercamos con fe a la palabra de Dios, descubrimos lo que Él nos dice para nuestra vida actual, descubrimos lo que Él a lo que nos invita, vamos descubriendo cada uno en el corazón esa invitación que Él nos hace en el camino del amor. Que podamos siempre pensar que Dios, que se ha revelado de una manera progresiva, esa revelación que está contenida en la Sagrada Escritura es siempre actual. Esa revelación es la palabra por la cual Dios nos busca. Dios sale en busca de la oveja perdida en toda circunstancia de la vida y nos invita a la fe para que por medio de ella descubramos el mensaje que Dios tiene para nuestro corazón hoy. Yo les invito para que podamos siempre buscar esa fortaleza de nuestra fe en la palabra de Dios. La fe surge de la predicación. Muchas veces podemos encontrarnos con personas que dicen, yo siento que tengo poca fe. Y quizás son personas que no son asiduos a la lectura de la palabra de Dios. Entonces, que podamos en esa lectura continua de la palabra de Dios ver fortalecida nuestra fe como Dios quiere fortalecerla. Como lo decíamos, la Biblia o la revelación bíblica, la Sagrada Escritura, no se desgasta con el tiempo. La palabra de Dios será significativa para nosotros si buscamos una interpretación en su propio contexto. Aquí es donde nosotros tenemos una tarea de tratar de preguntarnos qué significaba el texto en el momento en que fue escrito. ¿Qué querría decir en su momento ese texto? Y por eso la ciencia bíblica ha tratado de brindar a los fieles, a la iglesia, a la comunidad en general, herramientas para poder interpretar la Sagrada Escritura en su propio contexto. No podemos tomar un texto bíblico e interpretarlo a la luz de hoy sin tener en cuenta el contexto literario, histórico, económico, social, familiar en el que fue escrito. Y por eso a veces, ante una dificultad por entender un texto, pues podemos hacernos esa pregunta. ¿Cuál sería el contexto en el que se escribió ese texto que estamos leyendo? De esta manera, pues encontraremos un significado de esa revelación que Dios nos quiere hacer. La palabra será significativa si buscamos el mensaje de Dios para nosotros hoy. Entonces, haciendo esa interpretación en el contexto, pues también buscamos lo que Dios nos quiere decir hoy. Muy seguramente ustedes habrán escuchado una pregunta que se hace básica en la lección divina. ¿Qué dice el texto? Y la segunda pregunta es, ¿qué me dice el texto a mí hoy? Entonces, es diferente. Entonces, un elemento es, ¿qué dice el texto como tal? Y la segunda pregunta es,
¿qué me dice el texto a mí hoy? Y aquí entonces encontramos algo que también nos ayuda a la ciencia bíblica, y es que ese proceso de leer la Biblia desde el contexto, ese proceso de leer la Biblia desde la perspectiva de nuestra vida hoy, pues se le llama el proceso de actualización. Entonces, de leer el texto bíblico y hacer ese discernimiento para llegar a concluir cuál es el mensaje que yo experimento en mi corazón hoy para mi vida. Dentro de la interpretación bíblica católica, pues tenemos unas herramientas maravillosas para que nosotros podamos tener como un camino orientado de una manera centrada en esta interpretación y en este concluir el mensaje de Dios para nuestra vida actual. Recordemos que esa lectura e interpretación que hacemos en la iglesia se denomina como una lectura en comunidad. ¿Y qué significa en comunidad? Pues que tenemos en cuenta elementos como los padres de la iglesia, los biblistas, la doctrina de la iglesia, el magisterio, la tradición. Y entonces con estos elementos es que hacemos nosotros esa interpretación tanto del contexto de la palabra como ese discernimiento del mensaje que Dios tiene para mi vida hoy. Y en esa manera vamos actualizando ese mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros, para cada ser humano. Esa salvación a través de la historia. Entonces, por ejemplo, pienso en este momento en el libro de Isaías. El profeta Isaías, pues la primera parte del libro fue escrita, pues se le atribuye a Isaías. La segunda parte se le atribuye como a una escuela, y la tercera parte del libro a discípulos del profeta, como también como una escuela de ese profetismo, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada libro tiene como su contexto literario, su contexto histórico, que nos indica la manera como fue escrito y la manera como se dio la elaboración del libro. Sabemos cómo en esta época en que se escribe el Nuevo Testamento, pues existía la esclavitud. Y yo pienso que era como esa óptica cristiana para haberse liberado de la condición de esclavo. Lógicamente, era una situación que hoy día la vemos como inhumana. Es una situación que hoy la vemos como inadmisible, pero en el contexto de la época era algo normal. Entonces, como que hay una perspectiva que si el esclavo obedece a su amo, pues le está dando como una óptica diferente. Era como verse liberado de la esclavitud por un servicio en el amor, que yo pienso que es distinto. Lo menos como ser menos esclavo porque obedeces. Sí, exactamente. Yo pienso que hoy día hay modernas esclavitudes, pero yo pienso que la persona, en la medida en que responde cristianamente a una situación de esas, entonces es libre. Entonces yo pienso que es como la perspectiva en que yo miraría ese tema. Sí, hay muchas vamos a decir, como teorías en torno a los autores de los libros sagrados. Es conocido dentro del mundo bíblico que algunas de las cartas de San Pablo, pues realmente él no las escribió. Entonces, algunas cartas se piensa que, vamos a decir, él las dictó o él dio ideas para que escribieran, pero San Pablo no escribió todas las cartas. Entonces, ya la ciencia bíblica determinó, por ejemplo, que la carta a los hebreos, pues no pudo haberla escrito San Pablo.
y pues existe, no podemos decir que un libro haya sido estrictamente escrito por un autor, pero pues se le atribuye o se supone o se establece que esa persona o él pudo, X o Y pudo haber sido el autor de ese libro. Frente a nuestra vida, podríamos hacernos dos preguntas. La primera, ¿qué significa la palabra de Dios en mi vida? La segunda, ¿frecuento la lectura de mi Biblia como una decisión personal y de deseo de encuentro con el amor de Dios? Estas preguntas, pues referidas también al tema de la fe en nuestra vida cotidiana. Estamos llamados cada día a profundizar esa palabra de Dios y estamos llamados también a hacer esa lectura pausada, meditada, pero esa lectura pausada y meditada como una decisión personal. Y es también a través de la palabra como yo me encuentro personalmente con el amor de Dios. Ahí sea un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en estas dos preguntas, pues también implícitamente está el elemento de la fe, ¿no? Porque pues si una persona toma una decisión de no creer, pues muy seguramente pues la palabra de Dios no va a significar nada y pues no va a querer tener un encuentro con la palabra de Dios de manera personal. Entonces, en estas dos preguntas está implícita la fe, ¿no? ¿Qué significa la palabra de Dios en mi vida? Y si frecuento la lectura de la palabra de Dios como esa decisión personal, ese deseo de encuentro personal con el amor de Dios. Es un encuentro que nadie más puede hacer por mí. Es un encuentro personal, es una relación de carácter intransferible, ¿no? Entonces, pues podemos nosotros preguntarnos un poquito para nuestra vida cotidiana, pues hacernos estas dos preguntas y lógicamente que podamos nosotros crecer en nuestra respuesta, ¿no? Vamos a decir que yo voy a tomar la decisión, como muchas personas les he escuchado, ¿no? Voy a tomar la decisión de leer los evangelios. Cada día, un texto bíblico. Después de 6 meses, pues yo podré responder nuevamente estas preguntas y serán unas respuestas pues mucho más enriquecidas y serán unas respuestas muchísimo más profundas y muchísimo más cercanas a un camino, a un proceso de fe, a un proceso de seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, vivo y resucitado. Padre Santo, te pedimos que nos concedas la gracia de tu Espíritu para que podamos crecer en el discernimiento de tu palabra. Danos tu gracia para que podamos crecer en la comprensión de esa verdad que tú nos revelas en la Biblia. Danos tu gracia para que podamos comprender ese plan que tú tienes de salvación para nuestra vida. Concédenos crecer cada día en la perseverancia, en ese meditar tu palabra. Danos tu gracia para que podamos vernos fortalecidos en el camino de la fe. Crecer como discípulos de tu Hijo Jesucristo para ser también esos testigos misioneros de tu salvación, de tu amor en medio del mundo. Dios y Señor, tú nos has revelado tu amor, tu salvación en tu palabra, tu reino y sus valores en tu Hijo Jesucristo. Él es tu proyecto para la humanidad. Danos tu gracia. Aumenta nuestra fe en ti, en tu palabra, en tu Hijo Jesucristo, en tus promesas, en tu reino, en la plenitud de vida que nos ofreces en tu salvación. Danos el ser testigos de tu redención en nuestro diario peregrinar por el mundo. Amén.
Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos en nuestra próxima reunión para continuar en nuestra reflexión de fe. Dios los bendiga.